ver qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado. Es importante que entendamos qué es lo que dice Dios, pues, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Porque si tú le preguntas a cualquier persona o incluso a algún cristiano, pues te va a decir un montón de cosas, te va a explicar lo que él piensa. Pero nosotros no estamos aquí por lo que nosotros pensamos, sino estamos aquí por lo que Dios piensa acerca de todos los temas que hay en nuestra vida. La Biblia es como una biblioteca chiquita, es un conjunto de libros en el cual vienen de todos los temas que tú te puedas imaginar. Tienes dudas, ahí está. Dice en el Salmo 14:7, termina el Salmo así, es un Salmo de David, dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jehová y se alegrará, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es un salmo de David, es un salmo que está hablando precisamente sobre la incapacidad que tiene el hombre para llevar buenos caminos. Vamos a ahondar un poquito sobre eso. Si has escuchado esa canción que dice: y cuando el Señor hiciere volver la cautividad, bueno, viene de este Salmo 14, también se repite en el Salmo 53, es casi igualito, pero la temática es precisamente que está hablando sobre el pecado. Pero ¿cómo abordar el pecado? Porque muy seguramente te habrás sorprendido de que aún siendo cristiano sigues pecando. Algunos se frustran y dicen: pero ¿cómo es posible? Se supone que yo, al recibir a Jesucristo, ya tenía que dejar de pecar, pero pues resulta que al siguiente día que recibiste a Jesucristo, pues ya dijiste una mentirita, o ya dijiste esto o alguna cosa mayor. Al final del día es un pecado. Algunos se sorprenden por esto, incluso se decepcionan, se desilusionan, se les baja la moral, su fe decae, porque piensan que porque Dios o ya ellos no son perfectos o dejaron de pecar, Dios ya no es digno de seguirlo. Eso es algo aberrante, no es lo que dice la palabra. Y si tú le preguntas a alguien en relación a esto, a alguien que no entienda, puede ser hasta cristiano, pero que no entienda estas cosas, te puede llevar a caer. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y es lo que vamos a estar viendo esta noche. ¿Qué es lo que piensa Dios sobre esto? Porque para poder pasar a que tu corazón, tu vida sea sana en algún área de tu vida que tú no puedes dejar de hacer, o que te has desviado del camino, tienes que saber que Dios tiene una solución para todo. Y cuanto más para sus hijos. Dios tiene el control de nuestra vida y Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Y Dios claramente en su palabra nos da a entender que Él está muy interesado en que nosotros entendamos que la solución para dejar de pecar, o la solución para llevar una vida recta conforme al corazón de Dios, solamente está en Él, no en nosotros. Y esto lo dice muy claramente la palabra en todos lados. Hay veces que uno se encuentra versículos y los lee así como de forma aislada. Agarra uno y le hace así, ¿no? Y pum, y Judas se ahorcó, ¿no? Entonces, tienes que leer la Biblia en el contexto, hermano. ¿Sí? No puedes establecer un juicio con una palabra aislada. No funciona así. A una persona se le juzga no precisamente por lo que haya hecho en un juzgado, sino que tienen que checar el contexto de lo que pasó, que por qué esa persona llegó a cometer tal situación. Y resulta que no siempre es culpable. Bueno, así se tiene que leer la Biblia. Nosotros sí somos culpables porque fuimos encontrados faltos y pecadores delante de la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que leer siempre lo que Dios dice en su contexto, porque si no vamos a errar, vamos a caer en una mentira de la cual vamos a andar generando unas nuevas doctrinas o ideologías locas que la Biblia no dice, pero que a alguien se le ocurrió, y porque lo leyó en ese versículo y se amarró ahí y empieza a acomodar la Biblia conforme lo que él piensa y no conforme lo que la Biblia dice.
Entonces debes tener mucho cuidado. La solución para eso siempre es estar en la presencia de Dios y leer la palabra, escudriñar, muy importante. Pero ¿cómo pues puedo abordar este tema del pecado? ¿Cómo le vamos a entrar? En la historia de la iglesia podemos ver a una iglesia que no es la salvadora. La Biblia dice que la iglesia no es la que salva, solamente Cristo salva, amén. Pero en la historia de la iglesia en ocasiones ha tomado esa posición de querer ser la salvación del mundo. Sin embargo, no lo es. Somos el medio que Dios usa para llevar el evangelio a las personas. Sin embargo, la salvación y la sanidad de las personas no está en nosotros. Definitivamente no está en nosotros. Y entonces te podrás encontrar como aquellos tiempos de la supuesta Santa Inquisición, donde la iglesia misma asesinaba a personas porque hacían ciertas cosas. Y no es el punto, no es la manera en que se tiene que tratar este asunto. Algunos utilizan ciertas doctrinas o pasajes de la iglesia para infundir miedo. Y sabes, en ocasiones Dios sí trata con nosotros y nos confronta y nos lleva para que llevarnos a arrepentimiento, pero nunca Dios, en el contexto, en la historia del trato de Dios con nosotros, nunca ha sido de condenarnos, sino más bien el trato para con Dios ha sido para salvarnos, para llevarnos a arrepentimiento. Así es que si alguna persona te señala así, te pone el dedo en la cara y te dice que tú eres esto y tú eres lo otro, ok, a lo mejor tienes razón respecto a lo que estás haciendo, pero hay algo que tú y yo sabemos, es que Dios no nos condena, amén. Este es el sentido que se le tiene que dar a la palabra, porque Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Dios ya sabía lo que tú hiciste hoy, ya sabía lo que tú hiciste hace tiempo y lo que vas a hacer en lo sucesivo. Dios también ya lo conoce. Tenemos que entender que desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, desde ese tiempo Dios sabía en la condición en la que íbamos a estar. ¿Ok? Ya sabía perfectamente lo que iba a pasar con nosotros. Sin embargo, ese acto de sacarnos del huerto del Edén era necesario para que nosotros no permaneciéramos en cierta condición. Entonces viene Cristo hacia nosotros y nos salva. Entonces, si tú entiendes esta parte de que el plan de Dios era para salvación de nuestra vida, tú no puedes agarrar como el todo de tu vida lo que ahora vives. No. Tú no puedes decir, por cuanto ahora me estoy pasando esto significa mi vida. No funciona así. Porque Dios nos miró desde un principio, nos creó, venimos de Él, nos dio vida, del suelo nos formó y sopló aliento de vida, y su amor para con nosotros es desde ese tiempo. Desde mucho antes que nos creara, Dios nos amó. Entonces tú no puedes tomar como contexto de tu vida lo que estás viviendo ahorita. Tú tienes que entender, tenemos que entender que Dios nos ama a pesar de lo que habíamos hecho, a pesar de lo que hacemos. Su amor nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Eso va a ser por siempre, por los siglos de los siglos. Es bueno porque Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Así es entonces como algunos quieren tergiversar el mensaje del evangelio, infundir condenación, infundir división, infundir separación, infundir miedo en ciertas personas, pensando que de ese modo van a dejar de pecar, van a dejar el pecado. Dios utiliza cierta palabra de confrontación, repito. Sin embargo, lo hace para alinearnos en los propósitos que Él tiene, pero en ninguna manera lo ha hecho para condenación. De hecho, desde el huerto del Edén nosotros fuimos expulsados. Ya no necesitaríamos más condenación. Ok, pero en Cristo vino precisamente para restituirnos en la posición original, y ahora nosotros lo vivimos. Entonces nos sorprendemos de que aún siendo cristianos seguimos pecando, y la Biblia es pues muy clara en Romanos 7. Vamos a ir ahí. Romanos 7:14. Romanos 7:14.
Ok, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Algunos toman este pasaje como para justificar lo que hacen, lo mal que hacen. Lo que está diciendo aquí Pablo es que al salir nosotros del huerto del Edén, en la condición en la que ahora estamos es una condición de pecado. Ok, estamos influenciados por el pecado. La naturaleza del hombre ya no es la naturaleza de Dios, sino el querer hacer lo malo. Hay que entender una cosa. Cuando una persona, hay de dos sopas, un cristiano o no cristiano, un cristiano que tiene una relación con Dios va a ser impulsado siempre a una comunión que lo va a purificar continuamente. Esto lo va a dejar, le va a dar la posibilidad de dejar de pecar poco a poco, ¿ok? Sin embargo, una persona que no conoce a Dios o que sabe de Dios y ha escuchado de Dios, toma una decisión y dice, yo no quiero saber nada de Dios, entonces se vuelca al pecado y jamás va a poder salir de ahí si no su corazón se arrepiente. ¿Qué te quiero decir? Hay solamente dos caminos. El camino que te va a llevar a la libertad, que es en Cristo Jesús, y el camino sin Cristo que te va a llevar a pecar continuamente. No existe una persona que diga, yo por mis fuerzas voy a dejar de pecar. Porque yo quiero, ahora sí voy a dejar el cigarro, ahora sí voy a dejar el alcohol, ahora sí voy a dejar la fornicación, ahora sí voy a dejar la prostitución, el homosexualismo, o llámale como quieras, los pecados que quieras. No existe esa condición. Por eso Pablo entiende esta parte y a lo mejor se preguntó lo mismo que tú y yo nos preguntamos en determinado momento. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo haciendo estas cosas que no me gustan hacer? Bueno, la respuesta, Pablo mismo en otras cartas se responde, y otros autores, Juan responde, en la primera carta de Juan se responde a estas cosas y dice muy claramente, ¿sabes qué? Mira, la condición, un cristiano, un hijo de Dios que está en constante comunión con el Padre, con Jesucristo, lo va a llevar a no cometer pecados. Pero una persona que solamente recibió a Cristo y en determinado momento dice, ¿sabes qué? Vive una vida falsa, una vida doble, pero no tiene una relación con Dios, no tiene una comunión con Dios. Claramente esa persona, aunque sea cristiana, va a caer en los lazos del enemigo, sin duda alguna. Entonces, en este sentido, por eso Pablo escribe, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, entre otros textos, llama incluso, te puedes dar cuenta como hombres tan llenos de fe en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pero que también pecan, que hicieron grandes cosas en la fe, en Cristo, en Dios, pero los encuentras pecando. Ahí tienes a Abraham negando a su mujer, ahí tienes a Moisés, ahí tienes a David con Betsabé, ahí tienes a muchos otros, a Isaac, ahí tienes a Jacob, un mentiroso, en fin, un montón de cosas que puedes darte cuenta y tú te preguntas y dices, a ver, entonces como que el hombre perfecto no existe, como que el hecho de yo estereotipar a una persona como perfecta no existe. Pero lo que sí existe es que tenemos a un Dios que se ha entregado por nosotros y tenemos a Jesucristo como modelo, aquel que sí puede vencer al pecado y no nosotros. Entonces, si existen estos hombres que fueron pecadores y aún así Dios les llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? ¿Por qué Dios? Tú puedes darte cuenta, a David lo llamaba, ¿cómo le llamaba el hombre que tenía conforme al corazón? ¿De quién? De Dios, ¿no? Pero
pues a David haciendo aberraciones. Tienes a David haciendo cosas que dices que no son dignas de que a un hombre se le llame así, que no es posible. Entonces empiezas a indagar, empiezas a hacerte ciertas preguntas y lo que yo me he encontrado en lo personal es que precisamente los hombres hemos tergiversado la palabra de Dios. Le hemos dado un sentido incorrecto a la palabra de Dios, porque la realidad es que Dios siempre nos ha querido salvar. Siempre ha querido buscar la manera de que nosotros salgamos del lugar en donde estamos a como de lugar. ¿Qué doctrina nueva traes, Paco? ¿Qué quieres enseñar? No traigo ninguna doctrina. Y ni tampoco te voy a decir, vete a pecar, porque eso no importa, eso es lo de menos. No, aléjate del pecado, porque el pecado te va a separar de Dios. Aléjate del pecado. Pero lo que la Biblia dice es que Cristo murió por nosotros y no nosotros nos ganamos la salvación. Lo que la Biblia dice es que Dios nos amó primero. Lo que la Biblia dice es que Él entregó su propia vida. Fuimos de tanto valor para Él que se entregó por nosotros para que tuviéramos salvación, para que nosotros fuésemos cada vez más santificados en el proceso de santificación. Necesitamos indudablemente un Salvador. Vamos a regresar al Salmo 14. Salmo 14, que es en el que empezamos. En el verso 2, la escritura dice, 14:2, dices, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Que buscara algún entendido, para ver si algún entendido que buscara a Dios. 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno, no hay ni siquiera así, hermano. Así que si tú decías, ay, esa persona, hermano, no existe. No existe. El único santo, el único bueno, el único perfecto, el único que fue agradable delante de la presencia de Dios se llama Jesucristo. No hay más. No hay más. Porque es fácil alguien dar la vida por su hijo, por ejemplo, uno como padre, o el padre dar la vida por el hijo dar la vida por el padre, o el amigo por la amiga, o el esposo por la esposa. Es fácil hacer eso hasta cierto grado, ¿no? Pero es posible hacerlo. Sin embargo, lo que se necesitaba para satisfacer la justicia del reino de los cielos era que fuera alguien perfecto. ¿Se podía alguien pagar el precio? Sí se puede. Si tú lo podías hacer, ¿cómo? Siendo perfecto. El ánimo de sacrificarte, pero además tienes que haber sido perfecto. Pero la Biblia dice que ni siquiera hay uno. No existe. Entonces, observemos que estas palabras fueron escritas por David, un hijo de Dios, uno conforme el corazón de Dios, reconociendo que no existe uno solo que haga lo bueno. Pero descubrió algo sorprendente que aplasta la ilusión de que el hombre por sí mismo pueda hacer lo bueno. El hombre que Dios le dijo que era conforme a su corazón, ahora está aplastando la posibilidad del hombre en decir: yo puedo ser como Dios, yo puedo por mi propia fuerza sentirme bien. En el verso 7, ahí mismo, que fue el verso que leímos: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Pero si te fijas, tiene ahí ¿cómo se llaman esos signos? De admiración. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesucristo. Está hablando del Salvador. Que de Sión saliera, lo está anhelando. Señor, no hay algo en mí que sirva para poder llegar a tu presencia. Oh, que de Sión saliera Jesucristo. Que de Sión saliera. Y algunos
en aquel tiempo se ensoberbecían y decían, yo soy hijo de Dios. O en este tiempo también, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cuando una persona reconoce la condición en la que vive y encuentra a su Salvador, ha de alegrarse, ha de gozarse, porque ha llegado en su vida la salvación. Pero no, a algunos se les sube, y nos pasa a todos, se nos olvida de que nosotros no fuimos quien nos salvó, quien nos salvamos. Se nos olvida esta parte. Y vivimos ciertamente una especie de cristianismo mundial o del mundo, pero no es lo que dice la Biblia. Aquel que escribe el Salmo 14, David, entiende esto, entiende que él no es nada. ¿Por qué crees que procedió al pecado? ¿Por qué crees que tú y yo procedemos al pecado? Por la simple y sencilla razón de que Jesucristo todavía no ha ocupado el lugar que le corresponde en nuestra vida. O más bien dicho, no lo hemos dejado que ocupe el lugar que le corresponde. Porque aquel que habita en la presencia de Dios no peca. No. Él entiende estas cosas. Entonces por eso lo saca, él siendo el rey de Israel, de Judá, de Israel en aquel tiempo, discúlpeme, no se había dividido la nación aún. Él siendo el que llevó a que creciera la nación de Israel en su máximo. La gente lo veía quizá como el Salvador, como aquel que podía traer la sanidad a su tierra. Él mismo dice: la salvación no está en mí. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Ese es el anhelo que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida lo necesitamos. Necesitamos humildad. Necesitamos ser sencillos delante de la presencia de Dios y reconocer: Padre, en mí no hay nada. Yo he pecado contra ti y necesito de tu presencia, de tu salvación. Pero queremos tomar nuestros propios caminos. Voy a ir a Romanos 1. Ahí hay una lista, a lo mejor te lo sabes, una lista así como de personas y de pecados que son que uno mismo puede llevar, que nuestros propios actos nos pueden conducir hacia ciertos caminos. Y en Romanos 1 del 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿qué, hermanos? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, esta palabra que está diciendo, algunos lo utilizan para condenar: tú, esto y lo otro. Pero lo que está diciendo esta palabra está muy ligada con el Salmo 17, aunque no tiene referencias. Pero yo le encontré mucha concordancia con el Salmo 14, tiene mucha concordancia. Porque lo que está hablando aquí, y como empieza el Salmo 14, dice que se hicieron necios y no hay alguien que busque a Dios, no hay alguien que haga lo bueno. Pero la consecuencia de no poner a Dios como nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida es precisamente el extravío de nuestra alma. Por eso dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría del hombre, que se enseña muchas veces en la propia escuela, en las universidades, no nos conduce a Dios.
La sabiduría que dicen las personas y que se agitan las masas en el mundo para reclamar, para decir, no es una sabiduría que conduzca a Dios. La sabiduría que conduce a Dios es el temor santo hacia Dios, el respeto que le tenemos hacia Dios y el decir, Padre, hay una condición en la que yo estoy y la única manera en que puede haber salvación proviene de ti. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces ahí empieza la lista. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Sigue tus propios caminos, sigue tu propio entendimiento y te vas a encontrar al final del camino en una condición en la que a lo mejor no vas a poder salir. Y por eso en Romanos 1, en ese mismo capítulo, dice, por lo cual también el 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, la condición de un hombre sin aceptar su propia condición de pecado y sin tener a Dios es esta. La condición de una persona que sigue sus propios razonamientos en vez de seguir los conocimientos de Dios, es la perdición. Cualquier cosa puede pasar, no importa que te portes bien. Cualquier cosa, tu mente va a ser transformada, tergiversada a lo que el mundo piensa. Pero si cambiamos esas cosas para estar en la presencia de Dios, te aseguro que te lo garantizo, que tarde que temprano tú te vas a encontrar dejando el pecado. Te lo garantizo, hermano. Solamente en la presencia de Dios hay libertad. Solamente en su presencia podemos tener toda la posibilidad que quisimos. Ay, pero es que en la iglesia no me quieren. Pues que no te quieran, hermano, pero tú sigue al Señor. Juan escribió muchas cosas al respecto. Primera de Juan en la carta. Primera de Juan 1:7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Observa la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No existe una solución humana para dejar de pecar. La única manera es estar en la presencia de Dios. En el verso 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Repito, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En esta misma carta, más adelantito, si tú quieres ahondar, Juan establece una verdad muy sencilla. Dice: algún día nosotros vamos a ver cara a cara a Dios. Le vamos a ver tal cual es. Y entonces todo lo humano va a dejar de ser. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo y está muy padre. En la presencia de Dios el pecado no tiene cabida. Cuando nosotros seamos revestidos en la naturaleza de Él completamente, ya no en este cuerpo de pecado, el pecado no va a dejar de ser. No porque Dios haga un cambio superpoderoso, que lo va a hacer, sino más bien porque vamos a estar en su presencia. Así que, ¿qué diferencia hay en lo que viene y en lo que ahora vivimos? Muy sencillo.
nosotros vamos a seguir adelante, venciendo, rompiendo obstáculos, asaltando muros, si seguimos en su presencia, nada más. No hay un método, no hay una sabiduría humana que te ayude a salir de la depresión en la que estás. La única posibilidad que existe es que Dios tome parte en tu vida y que ya no agarres la rienda tú y que dejes al Señor Jesucristo por delante y tú atrás. Salió como regaño, ¿verdad? El pecado sigue ocasionando los mismos efectos de cuando estábamos sin Cristo. Ay, el pecado sigue ocasionando los mismos efectos de que cuando no estábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no está presente enteramente. Si tú quieres dejar de pecar, que es el llamado y deberías tenerlo en tu corazón, deberías estar más en la presencia de Dios. Hace ratito escuché al pastor Junior y es precisamente lo que traía aquí. Ni porque te metas a liberación, ni porque hagas lo otro, si tú has decidido hacerlo, nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Si tú no estás en la presencia de Dios y tienes un estilo de vida con Él, nadie te va a ayudar. Es en serio, nadie te va a ayudar. No vas a poder salir de ahí, hermano. Lo siento. El pecado no es algo que nosotros queramos hacer, lo dice muy claramente la Biblia. Pero hay algo que nos diferencia. ¿Cómo yo identifico a un hijo de Dios? Una señal que me dice, es hijo de Dios. ¿En qué? Que cada vez más quiere dejar el pecado, porque termina aborreciéndolo, pero termina amando a Jesucristo. Así me doy cuenta, es bien sencillo. Ah, ¿porque pecó? No, hermano, no, todos pecamos. Tú te das cuenta en tu corazón porque aborreces, ya no quieres hacer esa cochinada, ya no quieres hacer eso, ya quieres dejar eso. Pero si en tu corazón está el anhelo ferviente por la presencia de Dios, tú eres un hijo de Dios y todo puede pasar. Lo único que tienes que hacer es venir con un corazón sencillo y decirle: Padre, pues sí, no está en mí la salvación, está en ti. Yo he buscado un modo, yo he buscado otro modo, pero la neta, Dios, no puedo. No puedo, Dios, no puedo. Salmo 14, 7. Otra vez, ya voy a cerrar. Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Otra vez, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ellos desearon ver lo que nosotros vivimos. Ellos lo desearon, pero nosotros lo vivimos ahora. Nosotros vivimos en aquella esperanza que ellos tuvieron. Nosotros la disfrutamos. No echemos en poco el sacrificio de Cristo por ir por un camino que no nos va a llevar a algo bueno, que nos va a llevar a la muerte, a la perdición. Mejor honremos el sacrificio de Cristo estando en su presencia. Y primera de Timoteo, y ahora sí es la última. Primera de Timoteo 1:15. Y el anhelo de David se cumplió en Cristo. El anhelo de David 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quiénes, hermanos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a todos, de los cuales todos somos los primeros. Nos ponemos en pie, por favor. Resumen. Voy a dar una segunda parte cuando me toque en relación a esto. Resumen de todo esto. Está mal que tú te digas a ti mismo: voy a dejar de pecar. No está mal hasta cierto grado.
Es una buena intención, pero la frase la tienes que completar y tienes que decir: voy a dejar de pecar porque voy a seguir a Jesucristo. Y no es algo de lo cual tú te hayas tomado la decisión, no, sino cuando estamos en la presencia de Dios, el pecado no tiene cabida. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, síguenos hablando, Señor, confirmando esto, para no levantar ideas locas, ideas que no tienen sentido, para no seguir la corriente del mundo. Preferimos seguirte a ti, Señor. Aborrecemos el pecado, pero nos enamoramos más de ti. Te doy gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.